Bienvenidos una vez más a un nuevo desafío bíblico. Hoy vamos con uno de esos desafíos que me encantan porque trata del Señor Jesús. 80 preguntas sobre palabras o dichos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¡Comencemos! Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Vamos por el segundo versículo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, versículo 12. Siguiente versículo. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, señores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Siguiente. Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan capítulo 8, versículo 7. Siguiente versículo. Jesús dijo: porque he aquí el reino de Dios. Sí, señores, está entre vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos con el siguiente versículo. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Siguiente. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Qué lindo versículo. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón. Vamos con esta bienaventuranza que dice: porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Y cuántos queremos ver a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, sí, señores, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y dice: hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. El mundo no se ha acabado, así que el Señor está con nosotros. Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículo 20. Hermosos versículos. Jesús dijo: que os améis unos a otros. Sí, señores, como yo os he amado. Juan capítulo 13, versículo 34. Siguiente. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Cuántos reciben esta palabra y dicen amén? Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38. Jesús dijo: bienaventurados los mansos. Sí, señores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Siguiente palabra. El que no es conmigo, sí, señores, contra mí es. Mateo 12, versículo 30. ¿Y cuántos están del lado del Señor? El Señor dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros, sí, señores, será vuestro servidor. Mateo 20, 26. Recuerda que el Señor nos dio un gran ejemplo de servicio. Jesús dijo: porque muchos son llamados, pocos escogidos. Mateo capítulo 22, versículo 14. Tremenda palabra. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. La pregunta es: ¿qué hay en nuestro corazón? Siguiente. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Primer versículo: bienaventurados los que lloran. Bueno, comenzamos bien con una bienaventuranza.
porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4, tú puedes recibir este versículo con un amén. Siguiente versículo, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Sí, señores, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo capítulo 20, versículo 16. Vamos por el siguiente versículo. Lo que a vosotros digo. Y el complemento es, a todos lo digo, velad. Marcos capítulo 13, versículo 37. ¿Cuántos velan en el Señor? Siguiente, bienaventurados los pobres en espíritu. Otra hermosa bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Yo también recibo esta bienaventuranza para mi vida. Siguiente, venid en pos de mí. Pasaje no solo para los apóstoles, sino para nosotros también. Y yo os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Siguiente, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Tremendo, sí señores, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12, versículo 31. Con el Espíritu no se juega. Siguiente, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Debemos aplicarlo, sí señores. ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lucas capítulo 6, versículo 41. Siguiente dicho de Jesús. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que... Señores, cree en mí, no permanezca en tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 46. Siguiente versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, versículo 37. Vamos por el siguiente versículo. Porque no busco mi voluntad. Y el complemento es... sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Siguiente dicho de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, y todos preparémonos para decirlo en coro a la 1, a las 2 y a las 3, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Vamos por el siguiente dicho. Así que no os afanéis por el día de mañana. Tremendo consejo, porque el día de mañana traerá su afán. Sí, señores, Mateo capítulo 6, versículo 34. Siguiente versículo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. A la 1, a las 2 y a las 3, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, versículo 14. Vamos por el siguiente versículo. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A propósito de los niños, Lucas capítulo 18, versículo 17. Porque el Hijo del Hombre es... y el complemento es... Señor del día de reposo. Mateo 12, 8. El Señor Jesús es más grande que el día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos por el siguiente versículo. Y el segundo es semejante. Este segundo y gran mandamiento es... amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Es un gran versículo para aplicar. Siguiente versículo. Lo que es imposible para los hombres. Wow, se nos viene una gran promesa y es posible para Dios. Lucas 18, 27. ¿Cuántos creen en un Dios todopoderoso? Siguiente versículo. Nadie tiene mayor amor que este. No, definitivamente hoy era el día con estos hermosos versículos. Que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15, 13, y nuestro Señor Jesús puso su vida por nosotros. Vamos por el siguiente versículo. No he venido a llamar a justos, sí señores, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32, qué palabra tan hermosa. Y vamos por el último versículo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Vamos con el siguiente versículo. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia.
Y el complemento es, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Una gran bienaventuranza. Siguiente versículo. Mis ovejas oyen mi voz. Sí, señores, y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Vamos con el siguiente versículo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Espero que te lo sepas. Y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Qué hermoso versículo. Vamos por el siguiente. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La famosísima charla de Jesús y Nicodemo. Vamos con el siguiente versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, señores, esto es una palabra poderosa, a la 1, a las 2 y a las 3. Y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos con el siguiente versículo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. Nuestro amado pastor, Señor Jesucristo. Siguiente versículo. En el mundo tendréis aflicción. Sí, señores, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Una gran promesa de aliento para estos tiempos. El que de vosotros quiera ser el primero, sí, señores, será siervo de todos. Marcos 10, 44. Una enseñanza que debemos atesorar con mucho amor. Siguiente versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, vamos a ver si lo sabías, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34. Muy bien. Vamos por el siguiente versículo. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. La charla de Jesús con la samaritana. Siguiente versículo. Paz a vosotros como me envió el Padre. Y el complemento es, así también yo os envío. Juan 20, 21. Muy bien. Vamos por el siguiente versículo. Os digo que todo lo que pidiereis orando, vamos a ver, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24. A ver, ¿qué estamos esperando para orar y creer que recibimos lo que pedimos en oración? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, sí, señores, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7, versículo 12. Bueno, vamos con el siguiente versículo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Una de las últimas bienaventuranzas y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5, 11. Qué maravillosa palabra y bienaventuranza. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Está muy obvio y muy fácil. Sí, señores, sino los enfermos. Lucas 5, 31. A ellos vino el Señor, pues a nosotros vino el Señor. Siguiente versículo, porque mi yugo es fácil. Sí, señores, y ligera mi carga. Mateo 11, 30. Los que seguimos al Señor sabemos que es así. Siguiente versículo, a la verdad la mies es mucha. A la 1, a las 2 y a las 3, mas los obreros pocos. Mateo 9, 37, y espero que tú seas de esos obreros del Señor. Siguiente versículo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Un poquito largo, pero el complemento no es tan largo. Vamos a ver. Sí, señores, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Marcos 8, 38. Yo no me avergüenzo de él y espero que tú tampoco. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Es el último versículo, vamos a ver. Sí, señores, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12, 50. Vamos con el segundo versículo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sé que lo sabe, sí, señores. Y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Qué gran ejemplo. Siguiente. Porque cualquiera que se enaltece será humillado.
y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Creo que comenzamos fuerte, comenzamos con unas palabras poderosas. Siguiente, no juzguéis. Y todos en coro a la 1, a las 2 y a las 3. Para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 7, versículo 1. Siguiente versículo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Bueno, ese está un poquito más difícil, pero a ver qué dijo el Señor. De los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí, señores, en Mateo 24, señales antes del fin, versículo 31. Siguiente. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas capítulo 8, versículo 17. Ante el Señor nada se queda oculto. Siguiente. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 23, versículo 39. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Siguiente. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mateo capítulo 6, versículo 19. Muy bien, vamos con el siguiente versículo. Erráis ignorando las escrituras. Y el Señor dijo: y el poder de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 29. Siempre dándole lugar al Padre Celestial. Siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Otro versículo que no sabemos de memoria, a la 1, a las 2 y a las 3. Que soy manso y humilde de corazón. Sí, señores, Mateo 11, versículo 29. Siguiente versículo. Mi casa, casa de oración será llamada. El complemento es: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 13. ¿Recuerdan cuando el Señor entró al templo? Siguiente versículo. Porque donde esté vuestro tesoro. Sí, señores, hermoso, sé que lo sabes. Allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 21. Ojalá nuestro tesoro esté en los cielos. Siguiente versículo. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, duro de recibir, pero claro, vuélvele también la otra. Mateo 5, 39. Siguiente versículo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. Gran mandato del Señor. Difícil de cumplir a veces, pero el Señor nos ayuda. Escrito está también. ¿Qué está escrito? No tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. ¿Recuerdan la tentación de Jesús cuando venció al enemigo? Muy bien, siguiente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, sí, señores, no tendrá sed jamás. Juan 4, 14. Jesús y la samaritana. Siguiente versículo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Sí, señores. Lucas capítulo 6, versículo 35. Lo dijo el Señor Jesús. Siguiente versículo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 39. Así que bienaventurados los que somos perseguidos a causa del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, sí, señores, ve y repréndele estando tú y él solos. Mateo 18, 15. Recuerda, esta es la primera instancia. Primero solos. Siguiente. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Qué gran victoria la de nuestro Señor. Siguiente versículo. De gracia recibisteis. Sí, señores, dad de gracia. Mateo 10, 8. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Señores, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo capítulo 10, versículo 40. Hermoso versículo. Siguiente. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El complemento es: haced esto en memoria de mí. El Señor estableciendo la cena. Lucas capítulo 22, versículo 19, o la Santa Cena.
El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. El diálogo con la samaritana y con nosotros también. Y vamos con el último versículo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y la respuesta es: sí, señores, y apedreas a los que te son enviados. Mateo 23:37. Mira, felicitaciones como siempre. Completaste todo el cuestionario. Y aquí lo importante es que hayas aprendido muchísimo. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones, compartir. También te invitamos a que vayas a nuestro canal para niños, Cristo al Comando Kids, que lo conozcas. Contenido 100% bíblico para niños. Esta semana subimos un video que se llama Dios cuida mis sueños. Los monstruos no existen. Cristo al Comando.